Una canción, una historia, mil emociones en la memoria, emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz. Emociones a la ducha podcast, porque quien canta su mal espanta. Hola, yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y bueno, aquí estamos un episodio más de este maravilloso podcast que nos ayuda a conectar nuestras emociones con las ondas musicales. Hola Raquel, hola a ti que nos escuchas. Continuamos en esta nuestra segunda temporada con nuevas canciones que sacan a flor de piel historias y emociones. Yo soy William Bustos Martínez y te invito a pasar a la ducha imaginaria con la canción que nos conecta al tema de hoy. Así es que canta con nosotros a todo pulmón. A grito herido. Solo un besito más, solo un besito más, un besito más. Ay, Willy, yo voy a llorar con esta canción. No, es que es claro, una canción hermosa, tierna, profunda. Un besito Preciosa, más. Willy. Cuando Ay, vi sí. el título pensé que era una canción romántica, pues, de pareja, pero no. Es hecha por Jesse y Joy. Ellos son mexicanos y tienen una versión muy bonita con Juan Luis Guerra, ¿no? Porque hacen colaboración con esa canción. Sí. Y fue en homenaje al papá de Jesse y Joy, don Eduardo Huerta, que murió en el año 2013. Y alrededor de la canción y de estos dos jóvenes hermanos, pues hay toda una historia, ¿no? Y con su papá. Y tú me decías que la mayoría de las canciones de ellos tienen que ver con esa relación con su papá. Ujú. Willy, imagínate que su papá era pastor cristiano. Sí, Y bueno, tuvieron muchos problemas de ellos. Ellos sacaron una serie hace poco donde cuentan toda la historia. Era una relación bastante pesada, Willy. ¿verdad? Pero ellos cuentan en esta canción, Un besito más, que para ellos fue muy sorprendente porque ellos no sabían que Juan Luis Guerra era cristiano, Ah, ¿sí? Sí, entonces, claro, ellos llegaron, grabaron y resulta que Juan Luis, antes de grabar y de hacer todo, dijo, ven, vamos a orar y vamos a entregar este espacio a Dios para que nos dé la sabiduría para hacer toda esta canción. sí, Y eso los quebró porque de alguna forma claro. era la representación del Padre ahí hablando, ¿sí? Como es el líder espiritual y fue muy bonito. La verdad, la historia de la canción es bastante conmovedora y el tema en sí, Willy, que traemos hoy es un tema difícil, que tú ya lo viviste, yo Sí. todavía afortunadamente no lo he vivido, pero que todos en la vida nos tenemos que enfrentar. Claro, es una canción que expresa el dolor, ¿no? La nostalgia, el deseo de un último encuentro con ese ser amado que ha partido. Y es que con la muerte de nuestros padres, una parte de nuestra propia historia se va también, ¿no? De nuestra infancia, de nuestro hogar. Y eso cambia. La vida cambia para siempre, ¿no? Y de este duelo profundo y universal, que es un proceso lleno de recuerdos, de preguntas, de gratitud, pues vamos a hablar hoy, como tú lo has dicho, Raquel, el duelo por la muerte de los padres, que es diferente a otros duelos, ¿no? Claro que sí, Willy. El duelo por la muerte de los padres es uno de los procesos más difíciles que vivimos nosotros como seres humanos, implicando la pérdida del amor incondicional de nuestra madre y de esa seguridad que nos da el padre. Entonces no hay tiempo límite, o sea, no incluye esas etapas, Willy, que por allá en el episodio, en la temporada 1, episodio creo que fue 3 o 4, Ujú. hablamos acerca del duelo y sus diferentes etapas, Sí. la negación, la ira, la negociación y la aceptación. En este tipo de duelo, Willy, por muerte de los padres, pues no hay un tiempo límite ni un orden específico en estas etapas, sino que siempre hay como esa rutina para readaptar esa honra, ese legado que Claro. nuestros padres nos dejan. Claro. El escritor, poeta, pintor y pensador libanés estadounidense Jalil Gibran decía que el dolor es el rompimiento de la cáscara que encierra tu entendimiento. Es tan importante procesar un duelo. Y vamos a hablar de esos aspectos importantes del duelo, de la pérdida de nuestros padres.
Yo perdí a mi mamá, como tú lo sabes, Raquel, hace 15 años y Ujú. aún siendo adulto, pues la muerte de nuestros padres nos pone en un lugar emocional completamente nuevo, es diferente. Y de pronto sentimos que algo cambió en nuestra identidad, ¿no? Como si hubiéramos pasado a otra etapa de la vida sin darnos cuenta. ¿Qué Ujú. significa realmente esa sensación de orfandad en la adultez? Como en el caso que yo viví a mi Willy, mamá cuando yo ya estaba muy grande. ya es adulto, sí. Ahorita antes de grabar, Willy te contaba que este año ha sido muy particular porque este año, no sé por qué, muchas de los pacientes que me han llegado al consultorio ha Ujú. sido por este tema o pacientes que ya tenía de hace años me volvieron a buscar porque el papá o la mamá murieron a fines del año pasado. Y son personas grandes, o sea, más adultas de 40, 50, 55 años, y ver este sentimiento de orfandad Sí. a mí me causa impresión, porque se supone que uno ya está muy estructurado a los 45 No, eso años, uno golpea. ya, uno ya tiene su familia, tiene su empleo, sus realizaciones en muchas áreas de la vida, pero cuando hablo de la orfandad es que, como lo dije ahorita, en el caso de de la madre, perdí esa protección, ese Mm, cuidado, y en el tema del padre, pues también perdí esa primera línea de protección, claro. de seguridad que da el padre. Entonces ellos en algún momento me dicen, ¿y ahora qué se sigue? ¿Qué se Mm, sigue después de sí, eso? Ese sentimiento de que de huérfano, sí, ¿sí? Y por eso sorprende, porque huérfano, un niño de 9 10 años, 15 años, una persona de 50 años, pues ya no, pero resulta que sí, sí, el sí. sentimiento de orfandad está ahí. Entonces, Willy, me parece, pues es un tema que a mí Te toca, personalmente claro, me toca. claro. Sé que la luna cuando sale el sol se va, que la dalia más hermosa del jardín. Emociones a la ducha, porque quien canta, su mal espanta. Es el fin de la protección, del techo emocional por adultos. Lo hablo en mi tema personal. Sí. Cuando mamá y papá colocan en el grupo de la familia, los esperamos este sábado a almorzar, Mm, ¿sí? Nos vemos para la celebración del cumpleaños de sí, alguno de qué nosotros. Nos chévere. vemos para la celebración del Día del Padre. Sí, ese sentimiento de que pertenezco a un núcleo, Ujú, pertenezco sí. a A un una grupo, a una tribu, tribu. sí, que se llama familia. Y pues ahorita, Willy, nos damos cuenta que ahora tú eres la generación mayor y obviamente hay un peso existencial en ser quien sigue en la fila también, ¿cierto? De que Claro, también lo estamos más natural, envejeciendo. ¿no? Lo lógico, lo que va a pasar. En esos duelos, Raquel, y lo digo por mi propia experiencia, hay días en que uno está tranquilo, pero hay días en que, ay, yo a veces me despierto con una tristeza, con una nostalgia. Quisiera escuchar el teléfono y escuchar al otro lado del teléfono la voz de ella. Yo me Y recuerdo, Willy, que cuando tu mami partió, que a los pocos días nos vimos, tú me decías, mi mami siempre, Merceditas, a las 7 de la mañana sí, me llamaba, sí, tal ¿sí? cual. Y eso es una de las cosas que siempre me has dicho que extrañas. Pero hay otros días que son más llevaderos y pasa el tiempo y no puede decir uno que ya olvidé, ya pasó. Hay días que producen nostalgia, hay momentos que son difíciles. ¿Por qué ese duelo no funciona como en una línea recta, Raquel, sino que tiene sus altibajos? Willy, mira, el modelo de, eso nosotros lo llamamos como el modelo de oscilación, Ajá. ¿sí? Explica que el duelo es como las olas. A veces estás bien, a veces es un dolor muy profundo, a veces simplemente un olor, ¿sí? Un olor de, en estos días veía un video Ujú. de un señor adulto que ya está en otro país y empezó, le sirvieron su sopa y él probó la sopa y se quedó quieto y dijo, mi mamá, aquí está mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Y Increíble. efectivamente la mamá fue la que le preparó la sopa, la mamá salió de la cocina y bueno, lloré con ese video, El Willy, sabor era el porque de sí, ella. Claro, la claro, sazón era de ella, el, nadie lo hacía como ella. cada vez, Willy, que yo voy a tu casa, a Bogotá, y entro a tu apartamento, sale un olor que es el olor de William. Y a Así. veces lo hablamos aquí con Daniel, mi hijo, y decimos, ay, el olor de la casa del tío Willy. Es un olor que es tuyo, Sí, claro. ¿cierto?
Y a veces nosotros tenemos esa referencia, el olor de la casa de mi madre, el sabor de sus comidas, o la canción que cantamos el día que ella o él partió. Sí. Eso todo se empieza a integrar en la vida y por eso el duelo en los padres es un modelo de oscilación. No podemos hablar de otros duelos que van en orden, la negación, la ira, la negociación, la aceptación, sino que oscila, vamos de la negación a la aceptación, pero después nos devolvemos a la ira y después hacemos una adaptación más fácil y es algo que dura. Hablábamos, Willy, en ese episodio del duelo que un duelo normal dura 2 años, este duelo puede oscilar entre más tiempo. Más años. Porque es que, Willy, son nuestros padres, Claro. es un vínculo que eso no se rompe tan fácilmente. Sí, Raquel, mira que hay una canción que a mí me encanta que se llama Amor Eterno, que no la pusimos aquí, tú escogiste la canción. Y la canción Amor Eterno que habla justamente de eso, Juan Gabriel es el compositor y pues en esa canción se refiere a la pérdida, a la muerte de su mamá. Y salta una frase de esa canción de Juan Gabriel que dice, aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oiga, quedaron algunos pendientes. ¿Cómo podemos procesar esos sentimientos de que yo pude haber hecho más por mis viejos y ya se fueron? La culpa siempre va a atravesar este tipo de duelos, ¿cierto? Claro. Y aquí es un poco pensar en lo que no pude hacer, como tú lo mencionas, de esta linda canción de Juan Gabriel, o lo que no se dijo, ¿cierto? Cómo lidiar con las conversaciones que quedaron a medias o las relaciones que fueron conflictivas y que vuelve el duelo más difícil. Hay un tema que nosotros los psicólogos, Willy, llamamos el perdón póstumo, y es después de que la persona ya no está, donde ya está quizás en su última morada, se puede todavía trabajar el tema del perdón. Claro. Y del autoperdón, porque tanto nuestros padres han cometido errores como nosotros como hijos también. Claro. Entonces, Willy, a mí me parece que en este tema del duelo de los padres la terapia es tan importante. Bueno, para mí siempre la terapia es importante, Sí. pero en este tema específicamente, Willy, que es tan doloroso y devastador emocionalmente, pues sí, tiene que haber un acompañamiento donde nos ayude a lidiar con la culpa, ¿sí? Ahorita nada más yo vengo de estar en mi consultorio con una de estas pacientes y yo le decía, es mejor como pensar en lo que sí hice que no estar pensando en lo que me faltó por hacer, es otra forma. El invierno más eterno ha de acabar y las huellas en la arena con el mar. Raquel, otra realidad, y ya tú te referiste a eso, otra realidad de la muerte de nuestros padres es que su partida transforma definitivamente la estructura completa de la familia. Es increíble cuando mi mami murió, ella era la que convocaba en la casa a toda la familia y después de que ella partió, muy difícilmente Todo cambió. nos reuníamos, la cosa cambió, la estructura familiar cambió. Willy, hay una reconfiguración de la familia, ¿sí? Cuando muere el pilar de la familia, que en muchos casos es la mamá, especialmente si era el centro de la unión, pues obviamente esa dinámica entre hermanos y con el padre que sobrevive, pues empiezan a cambiar drásticamente. Porque además, Willy, yo no sé por qué, no lo podría yo aquí explicar, pero cuando muere este pilar de la familia es como si las verdaderas personalidades de la familia salieran a flote. Sí. Entonces a veces la muerte de esa madre o de ese padre inicia un conflicto por los La herencia. la herencia, que quién se quedó con esto. A veces es un conflicto no por nada material, sino cómo elaboró cada uno el duelo, cómo lo vive. Claro. Entonces en estos días alguien me decía, es que imagínate que estoy súper enojada con mi hermana porque mi hermana dijo que a mí no me dolió la muerte de mi mamá, que porque yo no lloré en la velación. Ese tipo de Sí. cosas pasan y que dividen a la familia. Hay otras personas que me dicen, es que yo me enojé mucho porque botaron y regalaron la ropa de mi papá. Y no me preguntaron y yo nada. necesitaba.
Y yo necesitaba esa ropa para abrazarla todos los días. Y aquí, aunque me voy a adelantar un poco al tema, Willy, en el tema de ese respeto por el duelo del otro, porque es que no solamente yo perdí a mi papá o a mi mamá, mis hermanos también lo perdieron. Y tenemos que respetar las formas del otro de vivir su duelo. Entonces, si mi hermano me dice, yo necesito la ropa de mi mamá para abrazarla, yo tengo que respetar eso. Claro. Willy. Yo no tengo por qué decir, no, la ropa de mi mamá se vaya para una fundación y no, él necesita, entonces esto no se toca hasta que mi hermano esté listo para despedirlo y para hacer. Hay otras personas, Willy, que no, definitivamente yo lo que hice es encerrarme y llorar. Entonces todas mis hermanas se desesperan y empiezan a tocarme la puerta y salga y no llore más. No, respetemos esa forma de expresión del duelo del otro. Entonces, claro, empieza en esa reconfiguración de la familia, Willy, aparecen nuevos roles. Entonces, ¿quién organiza ahora la Navidad? ¿Quién cuida a quién? ¿Cómo vamos a celebrar los cumpleaños de ahora en adelante? Ya, digamos, el centro de la familia no está. ¿Quién va a asumir ese rol? Sí. Y obviamente, como ya lo dije, pues respetar que son duelos diferentes. Mi hermano y mi hermana también perdieron a papá y a mamá y tienen una forma muy exclusiva de vivir ese duelo. Claro, Raquel, ellos se van, pero permanecen sus gestos, sus valores, sus historias, sus maneras de ver el mundo, ¿no? Que en últimas, pues es con lo que nos quedamos, ¿no? Willy, por ejemplo, tú muy a menudo me hablas de lo emprendedora que fue Mercedita. Sí, echaba de para lo adelante. Emprendedora que fue, o sea, que a finales de su vida montó su restaurante y eso cogió fuerza de un momento a otro. Sí, siempre, yo lo recuerdo, incluso desde niños, cuando no alcanzaba el dinero, pues mi papá siempre fue muy responsable y trabajador, pero pues a veces no alcanzaba. Sí, no daba. No daba. Y ella se puso y ella la 10. se inventaba algo, que vamos a hacer arepas, que vamos a hacer bolsas, que vamos a vender. Y yo la veía siempre con esa actitud y a los 70 años montando un negocio y no, una cosa tremenda. Sí, tremenda. y les cuento, queridos oyentes, que la rompió. O sea, Mercedita rompió con ese restaurante a los 70 años. Sí, claro. Y además con toda la energía, porque es que tu mamá siempre fue muy enérgica. Sí. Ya fue pues a lo último que por la enfermedad que se la llevó. Pero es esa herencia inmaterial, Willy. Y cuando hablamos de esa herencia inmaterial, pues no estamos hablando del dinero, sino de esos gestos, esos valores, las frases, la forma de cocinar, la forma de solucionar los problemas, ¿sí? Que de alguna forma adquirimos de ellos. Y por eso siempre la invitación, Willy, es seguir viviendo para honrarlos. Entonces, ¿cómo encontrar propósito en esas enseñanzas que ellos dejaron? Y ese legado, esa herencia inmaterial, pues obviamente siempre nos van a acompañar hasta el último de nuestros días. Sí, hay una parte de la canción de Jesse Joy que me encanta. Dice, sé que no querías marcharte, sé que te querías quedar. Donde estés, un día iré a visitarte. Solo guárdame un besito más. Sé que no querías marcharte, sé que te querías quedar. Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta. Vamos a dar algunas recomendaciones, si te parece, Raquel, para procesar ese duelo que no es fácil, ¿no? Algunas estrategias. Por ejemplo, en el duelo por nuestros padres hay emociones que necesitan salir definitivamente, ¿no? La tristeza, el enojo, la gratitud, pero a veces incluso el silencio. Yo quiero quedarme callado y ya, déjenme así. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo expresar sanamente esas emociones, Raquel? Willy, mira, yo tengo 2 técnicas que la uso mucho en terapia y con las personas que están afrontando este tipo de duelo. La primera es la técnica de la carta pendiente, ¿sí? Es escribir, Willy, lo hablábamos también en el episodio pasado, escribir una carta a tu madre, a tu padre, cuéntales eso que no le dijiste, lo que te duele hoy, por lo que estás sintiendo culpa, simplemente cuéntale cómo va tu día. Pues obviamente no es para enviársela, es para vaciar tu mente y sentir un descanso. Hacer catarsis, La otra, ¿no? Willy, que me encanta y que yo la hago mucho en mi consultorio, es que me narren la historia. Yo les pregunto una y otra vez, cuéntame
cómo fue la última conversación que tuviste con él o con ella. Claro. Cuéntame cuál fue la última carcajada que tuvieron. Cuéntame cómo te celebró tu cumpleaños número 7, número 8. Yo le estoy preguntando, repíteme, ¿cómo fue la despedida? ¿Qué le dijiste? Eso es sanador. Y eso es muy sanador. Contar y narrar la historia, hablar de cómo murieron, cómo vivieron, ayuda al cerebro a procesar ese trauma, porque es un trauma. Claro. Si no quieres hablarlo con conocidos, pues también ahí está la técnica ahorita con la tecnología de hablarlo con notas de voz. Sí. ¿Sí? Yo lo hago en terapia, pero hay personas que no van a terapia. Te digo, grábate una nota de voz y cuéntalo y nárralo y vuélvelo a narrar hasta que eso vuelva como a surtir como su efecto. Y Willy, otra cosa importante es darnos el permiso para el colapso. Es decir, hay que aprender a reservar momentos, 15 minutos al día, media hora, para llorar, para sentir la ausencia sin juzgarte, sin intentar ser fuerte las 24 horas, los 7 días a la semana. No, también permitirnos vivir ese colapso. Sobre todo, Willy, en los primeros meses, a veces mis pacientes, que es duro. Yo les tengo que llamar la atención y decirles, venga, pero es que tú, ¿por qué me estás diciendo que estás llorando todos los días? Mira, es que fue antier. Claro. Fue hace un mes. O sea, es lo normal, por Dios, es lo normal. Sí. Y lo más probable es que dure varios meses llorando todos los días. Entonces, ser realistas también, tener expectativas realistas frente al duelo. Claro, muchas personas han descubierto que seguir conectados con esos seres queridos, con esos padres que ya partieron, pues ayuda a pasar el duelo, ¿no? Con más sentido y un poquito menos de vacío. Yo, por ejemplo, Raquel, y amigo que nos escuchas, lo hago recordando la sabiduría de mi mamá, la alegría que transmitía mi mami. Yo recuerdo su voz cuando cantaba, que cantaba hermosísimo, afinada. Suelo, yo no sé, tú lo has escuchado en diferentes podcasts que yo digo, como decía mi mami, ¿cierto? Y hay algo que ella solía decir, nos decía cuando veía que estábamos o echándole mucha azúcar al café o mucha sal a los huevos, nos decía, cuidado, ojo con eso. Nos decía, ojo con eso. Y es una frase que siempre la tenemos e incluso, creo que ya también lo dije en otro podcast, el nombre de nuestro grupo de familia se llama así, ojo con eso. Y la recordamos, está ahí, ¿no? ¿Cómo podemos entonces mantener ese lazo sin correr el riesgo pues de quedarnos, ¿no? También atrapados en el pesado y en un duelo patológico? Obviamente, Willy, todas esas herramientas son dadas a un duelo normal, claro, no a un duelo patológico, ¿cierto? Willy, hay algo que la gente que pertenece a grupos religiosos como tú y yo no les cabe en la cabeza y de pronto pueden juzgar lo que voy a decir. Pero lo voy a decir tal cual. Crear un altar o un rincón de memoria. Sí. Donde hayan fotos, momentos, una canción, no sé. No lo investamos, Willy, en ese sentido religioso. Para rezarles, para pedirles. No. Yo he tenido que escuchar, Willy, pues tú y yo tenemos que he estado escuchando como ese tipo de cosas, que que eso es idolatría, que no, es una forma de jalonar la aceptación del duelo, ¿cierto? No son 10 años teniendo un altar, no, estamos hablando del momento. Sí, un lugar especial donde hagamos memoria, es paz la memoria, ¿no? Donde estés, iré a visitarte, solo guárdame un besito. Honrar su legado, Willy, a través de la acción. Entonces, hacer algo que ellos amaban. Entonces, es que a mi mamá le encantaba cocinar, ¿sí? Entonces, vamos a cocinar. A mi mamá les encantaba tenernos reunidos y comiendo bandeja paisa. Entonces, todos los sábados nos vamos a reunir la bandeja en su memoria. Exactamente, en honor a ella. Si tu padre era zapatero, entonces, vamos a seguir con la fábrica y con el legado. Esa es una forma también de asimilar ese proceso de duelo. Pero también es importante cuidarnos en medio del dolor y creo que tú lo llamas la logística del dolor. Que ¿cómo funciona esa logística, Raquel? Ajá, Willy. Las estrategias de autocuidado es la logística del dolor. Willy, primero, bajar las expectativas. Es decir, no esperes rendir un 100% en el trabajo, con tus amigos, con tu energía que está haciendo un proceso frente a la pérdida.
¿sí? Hoy una de mis pacientes me decía, yo siento que ya no me estoy concentrando, siento que no estoy rindiendo igual. Por supuesto, es que estás en un estrés emocional. Claro. Y hay que bajar las expectativas. No creas que tú entierras a papá y mamá y vuelves a tu vida como si nada. No, quedas en un estrés postraumático, porque es que eso es. Rutinas mínimas, Willy. Entonces, cuando ese mundo interno se siente caótico, esas rutinas como ducharse, comer a la misma hora, caminar 10 minuticos, te devuelven esa sensación de control. También es ese tema de autocuidado, de la logística del dolor, evitar decisiones radicales, Willy. Entonces, de inmediato no vendas la casa donde tu papá y tu mamá vivían. Sí. Espérate, date un tiempo. Ya después ustedes decidirán qué hacer. No renuncies al trabajo, ni cambies de país en el primer año. El cerebro de duelo no es el mejor consejero para decisiones a largo plazo. No, date la espera. No tomes decisiones radicales por el momento. Muy bien, Raquel. Y por último, una recomendación que me gusta mucho es saber poner límites a los demás, ¿no? Porque uno lidia con el duelo de uno, pero tiene que lidiar con los comentarios de los otros, que nos critican, que si lloramos, que si no lloramos, que si nos pusimos de luto, que si reímos, que por qué esto, que por qué aquello. ¿Cómo poner a raya esos comentarios? En el episodio del duelo, que recuerdo tanto que hablamos de una canción de Roxana, hablamos de a veces de las frases torpes que llegan en momentos inoportunos. Uy, sí. ¿Cierto? Y que a veces las personas las dicen queriendo traer paz o con buena intención, pero que no suenan bien. Hoy una de mis pacientes me decía, pero es que imagínese que me encuentro un vecino. Tuvimos una conversación y me dice, no, yo afortunadamente sí tengo a mis padres vivos que están en Nueva York. Y yo por dentro, o sea, apenas ella me contó eso, yo por dentro dije, este viejo, que a mí qué me importa que usted tenga los... si es que ella está en duelo, a mí me dio rabia. Y yo, pues a mí qué me importa que usted tenga los papás vivos. ¿Sí? Ese tipo de comentarios, Willy, o sea, como ya está en un lugar mejor, no te preocupes, tu papá, no tu mamá, llore. no. Entonces, frente a eso tú puedes decir, mira, yo agradezco tu intención, pero hoy solamente necesito que me escuches y que estemos en silencio. Y Willy, simplemente está, punto. Vas a la funeraria, acompañas, abrazas y te quedas calladito. Claro. No tienes que decir nada, Willy. A veces de pronto las personas se sienten presionadas a que tengo que dar palabras de ánimo. No, simplemente presta tu hombro para que ahí llore y no tienes que decir nada. Willy, es muy importante también buscar grupos de apoyo. Claro. Grupos donde personas que vivieron la misma situación y cómo se compensan y cómo se ayudan en este proceso que obviamente es tan doloroso. Bueno, Raquel, pues el duelo es aprender a seguir adelante, ¿no? Llevando a nuestros padres de una manera diferente, nueva. Ya no pues tomándonos de la mano, ¿no? Sino viviendo dentro de nuestro corazón, que es muy importante. Ese lugar siempre les va a pertenecer. En conclusión, Raquel. Yo creo, Willy, que la conclusión aquí más importante es que tu duelo es tu propio duelo, es individual. Tú no tienes por qué estarte comparando con el vecino que perdió a su mamá en la misma época que tú perdiste la tuya, ni con tu primo, no, es tu proceso personal. Date el permiso de vivirlo, de sentirlo, de llorarlo. No te hagas expectativas frente ya en 2 meses mi vida va a volver a la realidad. Eso no va a pasar, ¿sí? Y Willy, tú decides también si recordar a ese papá o a esa mamá es en falta. Ay, ya no tengo mamá, ya no tengo papá. O más bien, el concluir, tuve una gran mamá, tuve un gran papá. Sí. Son 2 maneras diferentes, pero que ayudan mucho a esa elaboración. Willy, te abrazo y a mis pacientes que me han consultado por esto los abrazo y a todos los oyentes que han sufrido esta pérdida. Cuenten con mi abrazo. Gracias, Raquel, tan bonita. Hay una antigua sabiduría que dice que el amor es más fuerte que la muerte y que las semillas sembradas en buena tierra siempre vuelven a dar fruto. Y quizás, tal vez por eso, cuando honramos lo mejor de quienes nos dieron la vida, algo de ellos sigue viviendo con nosotros. Hay un amor que trasciende a cualquier otro amor, Raquel, y que nos abraza para superar la pérdida de nuestros seres más queridos, y es el amor de Dios. Gracias, Raquel. Gracias a ti, William. Y Willy, ¿sabes qué? Yo siempre reposo en la esperanza de que los vamos a volver a ver en una eternidad. Así es. Entonces,
Esa es una esperanza. A todos ustedes que siempre están ahí pendientes de nuestro podcast todos los miércoles, mil y mil gracias. Recuerden que también estamos en las redes sociales, así como nos llamamos, Emociones a la Ducha Podcast. Y si este episodio hizo un eco en ti, compártelo con alguien que hoy necesita recordar la importancia de gestionar las emociones que nos han costado procesar. Por lo pronto nos vamos con nuestra música a otra parte y te esperamos como siempre en Emociones a la Ducha, porque quien canta, su mal espanta. Solo guárdame un besito más. Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, cantarme da la fuerza. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz. Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.